Bueno, este es el último tema del programa de diseño de acero. Se llama viga columna, lo que en concreto vendría siendo para columnas con carga, con flexo, compresión. Acá el elemento va a trabajar a compresión, que va a ser la columna, y a flexión. Y acá en acero, en vez de llamarse flexo compresión, se llama viga columna. ¿Por qué viga columna? Vimos en el capítulo o en una unidad elementos cargados a fuerza axial total, axial pura. ¿Cómo eran los de axial pura? Pues en este caso eran de compresión y tensión. De hecho, el primer cálculo que hicimos fueron elementos a tensión pura. El siguiente ejercicio o el siguiente tema de cálculo fue a compresión pura. Y ya después con ese pudieron hacer sus armaduras, que las armaduras tienen esa característica de trabajar a tensión y compresión pura, es decir, a fuerzas axiales. Después vimos ya el método, la forma como se calculan los esfuerzos permisibles en vigas, donde en vigas solamente hemos considerado el momento flexionante. No hemos considerado si hay fuerza cortante, que faltó de este curso. No hemos visto si tenían fuerzas axiales. Y hoy vamos a ver la sumatoria de los dos efectos. Cuando un elemento está sometido a compresión pura y a momento flexionante, entonces se llama viga columna. Por eso se llama viga columna. Y para explicarlo voy a hacer referencia a una zapata. Imaginemos una zapata en la que tengo una carga que baja y hace que se distribuya el esfuerzo axial sobre toda el área, que esa es la importancia de hacer anchas estas alas o la base de la zapata, que la fuerza se distribuya. Ya por allá verán en cimentaciones cómo se distribuye esta fuerza así, con un ángulo de 30 grados o de 60 grados, según cómo se vea. Todo esto en concreto es de relleno, mecánicamente estas orillas no están trabajando y entonces distribuye el esfuerzo. Acá llega a un tercio, se genera el máximo momento y transfiere la carga a toda el área de la zapata. Este sería un ejemplo de esfuerzo axial. Ahora, ya está trabajando toda la base de la zapata, está soportando a la carga P, por eso dividimos P entre toda el área, P, que es la carga, entre toda el área de la zapata y se llama esfuerzo axial. Ya está trabajando un esfuerzo axial. Vean la importancia del momento flexionante. ¿Qué pasaría si este momento que le estoy dibujando fuese muy grande comparado con la zapata, con la P de la zapata? Que este momento sea muy grandísimo respecto a la carga P. Lo que le va a pasar es que la carga P tiende a hacer esto con la zapata, pero el momento tiende a hacer esto. Vean lo que le está pasando al punto B, gracias al momento. Gracias a P, el punto B quiere ir hacia abajo, pero gracias al momento, el punto B quiere ir hacia arriba. Y el punto A recibe los dos efectos hacia abajo. Gracias a P, el punto A quiere ir hacia abajo. Y gracias a M, el punto A quiere ir hacia abajo. Entonces, también le genera un esfuerzo. El momento le genera un esfuerzo al tanto a A como a B. ¿Cómo vamos a calcular eso? Ya lo vimos subjetivamente, ya lo vimos en la parte cualitativa. Ahora, en la parte cuantitativa, ¿cómo vamos a calcular ese esfuerzo? El esfuerzo va a ser igual a P entre A, y estoy hablando del esfuerzo que le causa P dividido entre toda el área.
y lo quiere llevar hacia abajo, tanto a como a B. Más menos, aquí viene la importancia del más menos, los dos signos. Uno lo va a hacer trabajar más, que sería en este caso el punto A, la fuerza, el esfuerzo que le produce P, más el esfuerzo que le produce M. Y en el punto B será menos. Ya vimos que M va a querer llevar a B hacia arriba, entonces será menos el esfuerzo debido a P menos, y la fórmula de la escuadría, que es esta que estoy escribiendo, nos dice es igual a M por Y entre I, a M por Y entre I. Esa sería la fórmula de la escuadría. Y entonces la I es la inercia de la zapata, Y va a ser la distancia a la que queremos calcular el esfuerzo, la distancia a partir del eje neutro de la que queremos calcular el esfuerzo. Y entonces la fórmula de la escuadría me permite calcular el esfuerzo en donde yo quiera. Si yo quiero que sea en el M, en el centro de M, nada más esto valdría 0 y entonces nada más está el esfuerzo de la carga puntual. El momento que aquí se generó, este momento, me dice que en este caso es menos el momento por Y, que es esta distancia, sería esta distancia, hasta acá entre la inercia de la zapata. Y para este punto que está al mismo Y, a la misma distancia Y, sería más. Se acumulan los dos esfuerzos en este punto. Entonces hoy vamos a ver la suma de los dos esfuerzos. El esfuerzo entre el área, que lo vamos a llamar FA, esfuerzo axial, y el esfuerzo del momento, que lo vamos a calcular con esta partecita, el esfuerzo del momento, y lo vamos a llamar FB. FA de esfuerzo axial, la A de axial, y FB del inglés de flector, de momento flexionante, de beam, de viga, la B. Y dice que entonces el esfuerzo permisible lo vamos a calcular y lo vamos a llamar FA, F mayúscula. Y el esfuerzo permisible, F mayúscula B. Estos van a ser los esfuerzos externos. En este caso, el esfuerzo gracias al momento, el esfuerzo axial gracias a P entre A, y en el método de los esfuerzos permisibles, pues va a ser precisamente eso. El esfuerzo permisible. Y aquí también será el esfuerzo permisible. Entonces ya vimos por separado el esfuerzo permisible a momento flexionante y el esfuerzo permisible a fuerza axial. Ahora, ¿cómo los vamos a unir? ¿Cómo vamos a unir los dos? Ya lo leyeron, no es fácil. Dice, y vamos a hacer la sumatoria. Por eso lo hacemos como un cociente, como un porcentaje. Que este esfuerzo de servicio, estos son los servicios, el esfuerzo de servicio, este es un esfuerzo de servicio a momento, esfuerzo de servicio axial, que sean un cociente. ¿Cuánto representa este de este? Más cuánto representa el de servicio versus el permisible. Y resulta que la suma de los dos, hoy la suma de estos dos cocientes, debe de ser menor que 1. ¿Cómo podremos entender eso? Bueno, este esfuerzo al final de cuentas será una parte de todo el esfuerzo que puede soportar el material o la sección. Y este esfuerzo
pues una parte de todo el material que puede soportar la sección, de tal forma que la suma de los dos debe de ser menor que 1. Y ahí viene el problema. ¿Cuánto del esfuerzo total que puede soportar la sección y el material le dedico, vamos a decirlo así, le doy permiso que sea axial, y cuánto de ese esfuerzo total le permito que sea por momento? Algunos autores dicen pues 50-50, 50% que sea axial y de momento, y 50% que sea axial. Otros que dicen 60 y 40, o al revés, 60 y 40, 70, que el momento sea capaz de transferir 70% de esfuerzo y que solo sea 30%. Y ahí es en donde radica el problema de decir cuánto uno y cuánto otro. Si ya sabemos estos porcentajes, regresamos al caso de que ya vimos antes: fuerza axial pura y momento puro. Hoy vamos a ver el del momento, y finalmente las columnas, a ver si me queda mi dibujo, las columnas son parte de dos marcos. Una columna, la que sea, es parte de dos marcos en dos sentidos. Es parte de este marco y es parte del marco que está perpendicular al primero. Es decir, tiene momentos, como ya lo vieron en sus canis y cross. Esta columna va a tener momentos en este sentido y va a tener momento en el otro sentido, en el sentido perpendicular. Entonces va a tener doble momento y se llama un diseño bi en dos sentidos. Y entonces la fórmula la ampliaríamos más menos al momento en el eje X entre Y, entre la inercia en X. Y este sería el caso general de una columna en 3 dimensiones. Ahorita nada más las vamos a ver en 2 dimensiones por falta de tiempo. Ya con el software, antes igual solo se hacían en planos marcos, ya con el software la veremos en tres dimensiones, y ya la podemos calcular con esta fórmula. Y lo mismo, la suma del esfuerzo acá, se llamaría BX y BY, y entonces me quedaría así: FA entre FA más FBX entre FBX más FB en Y, es minúscula, FB en Y, FB en Y. Y esta debería de ser menor que 1. Son la suma de todos los efectos. Ahora sí que puede tener una columna. Puede tener una carga P, un momento en X y un momento en Y. Esos son los efectos totales, y la suma de todos los efectos debe de ser menor que 1.